Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Una nueva semana con un nuevo tutorial para que aporte un poquito más de lo que estuvieron viendo de los videos grabados. ¿Mm? Bueno, la última de las estrategias que vimos la semana anterior se llama scanning, ¿sí? Y como habrán visto en los videos y en los tutoriales y en los ejercicios, tiene un objetivo específico. Vamos a ir aplicando las técnicas de lectura que ya vimos hasta acá con esta nueva estrategia. Primero vamos a mirar el formato textual y vamos a observar de que hay palabras que están resaltadas en negritas y otras que están subrayadas. El formato del texto también nos dice que hay como una idea desarrollada solamente dado que tenemos una sola viñeta. Entonces, palabra que nos tiene que llamar la atención por la repetición y por la forma en que está escrita es la palabra scanning. Así como skimming en clases anteriores, scanning es el nombre de la estrategia. Scanning claramente viene de la palabra escanear, y escanear significa mirar rápidamente algo en búsqueda de un elemento específico, ¿no? Cuando uno escanea es como cuando uno hace un sondeo y busca encontrar un dato en específico. Vamos a ver qué dice aquí. Primero, la palabra que nos llama la atención es scanning. Y después tengo not read every word, también resaltado o escrito en letra negrita. Lo primero que podemos observar es que not está allí para negar. Pues, palabras que ya conocemos, transparencias no hay ninguna, salvo not y scanning, que es escanear. Pero sí, probablemente estas palabras ya sean palabras que ustedes conocen de cursos anteriores o de experiencias anteriores que hayan tenido con el inglés. Entonces, read, del verbo leer, lo vimos en las estrategias anteriores también. Word, palabra, también lo expliqué en otro de los tutoriales. No lees palabra. Every, cada, toda, cada una de. Not read every word, no leer cada palabra. Básicamente esa es la descripción de la estrategia scanning. Muy bien, voy a seguir aplicando las técnicas que vimos una vez que hicimos el reconocimiento visual. La técnica que seguía tenía que ver con observar todas aquellas palabras que se parecían al español, todo lo que se llamaba cognado o cognate, o transparencia, o amigos entre las lenguas, en este caso entre el español y el inglés. Miro la primera oración y tengo las palabras allí, veo si hay alguna que se parezca o no. Scan, a escanear, y creo que esa es la única. Y en la segunda oración tampoco tenemos transparencia, pero sí muchas palabras conocidas, ¿sí? Palabras que ya aparecieron en las definiciones de las estrategias anteriores. ¿Qué palabra puede llegar a ser nueva aquí? Bueno, reading ya sabemos que es lectura, sabemos que escanear es scan, sabemos que question es pregunta, sabemos que not read every word es no leer cada palabra. Después aparece otra vez words, y después aparece esto que es answer your questions. Cualquiera que diga inglés en secundaria o en primaria incluso habrá visto ese título unas cientos de veces. Responder preguntas. Entonces aquí nos tenemos que preguntar cuáles son las palabras que no conocemos. Probablemente speed, aunque les suene porque es el nombre de varios productos que son bastante populares. Quizás sea esta una palabra nueva. Otra palabra nueva puede llegar a ser mind, ¿sí? Bueno, esas palabras las voy a ir a buscar al diccionario, pero siempre teniendo en cuenta que ya sé el contexto. ¿Cuál es el contexto? Estoy leyendo sobre una estrategia lectora que me está indicando desde el vamos que no tengo que leer cada palabra, ¿sí? Y que hay que responder preguntas. Entonces, cuando voy a buscar speed, veo que es una palabra que está con un guión en el medio, probablemente entonces estas dos palabras, high and speed, están relacionadas, y al buscarlas tengo que tenerlas en cuenta. Si no, estarían totalmente separadas. Muy bien.
Cuando busco speed me va a decir velocidad. Cuando busco high me va a decir elevada, alta. Entonces ahí ya sé que estamos hablando de alta velocidad. ¿Alta velocidad de qué? De lectura, porque tenemos reading ahí. Y previo a eso tenemos, palabra archiconocida también, very, como cuando los profes nos ponían very good, ¿sí? Muy alta velocidad de lectura. Y tenemos la idea del primer renglón. Scanning is very high speed reading. El escaneo es una lectura de muy alta velocidad. Eso es la primera característica de esta técnica. Luego dice, when you scan, you have questions in mind. Yo ya les había pasado las palabras interrogativas que empiezan con WIH. Hay una imagen en el aula virtual donde tienen el listadito y cada una su interpretación o su traducción al español. When es cuando. When you scan, cuando usted escanea. When you scan, you have questions. Usted tiene preguntas, hasta acá todas palabras conocidas. In mind. Esa palabra ahí, mind, la busco en el diccionario. Va a decir considerar, pensar, creer, importar y mente, por ejemplo, entre todas las acepciones de la palabra. Teniendo en cuenta este contexto, podemos asegurar que la interpretación de esta palabra debería ser mente. When you scan, you have questions in mind. Cuando usted escanea, tiene preguntas en mente. Es decir, que cuando yo voy con esta técnica de lectura al texto, es porque yo estoy buscando un dato en específico. Una pregunta que tengo en mente y que voy al texto a tratar de responder. Luego dice, you do not read every word. Como dijimos antes, usted no lee cada palabra. Only, eso ya lo expliqué en otro tutorial anterior. Terminación LY, mente, only, solamente. The words that answer your questions. Solamente las palabras que responden a sus preguntas. ¿Sí? Muy bien. Importantísimo conocer todas las palabras interrogativas, ¿sí? Antes de ponerse a practicar esta técnica. Muy bien. Seguimos. Cuando ustedes van a aplicar una técnica, como les dije también en tutoriales anteriores, nunca se van a olvidar de las previas. Y la primera técnica de todas es la observación de los recursos visuales. Si pudiera escucharlos en este momento, probablemente estaría escuchando que dicen a qué refiere esta imagen que tenemos. Bueno, la imagen del mosquito con las pintitas blancas me refiere directamente al dengue. Y una vez que sé de qué se trata, no solo ya tengo una idea del contexto del que va a venir a ocupar el texto, sino que además tengo un montón de información que yo tengo, ¿sí? Que cada uno de nosotros tenemos por estar familiarizados con el tema. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la carrera de técnico universitario en administración pública? No, nada. Pero sí hace al conocimiento o al acervo cultural propio de todos, y de alguna manera lo mismo va a pasar cuando el tema sea específico del área de profesional de ustedes. En este caso yo tomé un tema de conocimiento global. Muy bien, en este momento que yo sé cuál es el tema, se me activan un montón de conocimientos que yo ya tengo, lo que se llama activación de conocimiento previo. Todos esos conocimientos me van a venir al servicio de la lectura, puesto de que yo no voy a leer algo nuevo, sino que voy a leer algo que simplemente está en otra lengua. Entonces probablemente todos empecemos a recordar si tuvimos o no dengue, si nos vacunamos o no, cuáles son los problemas, cuáles son las causas, los síntomas, cómo se combate, bueno, políticas que se instauraron a raíz del dengue y demás. Todo eso me viene al servicio y me colabora con la lectura del texto. ¿Bien? Ok. Pero habíamos dicho que cuando hacíamos el escaneo no vamos a leer todo el texto, sino que simplemente vamos a tratar de responder preguntas. Es decir, yo voy al texto con una pregunta puntual. ¿Bien?
Seguimos. Estas son las preguntas que yo voy a querer responder. Supónganse que ustedes quieran responder estas preguntas, ¿sí? Yo generalmente le digo a los estudiantes que es como cuando en algún momento nos preguntan, bueno, ¿en qué año se inició la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial? Y yo tengo un texto extenso. La estrategia me lleva a que yo no lea todo el texto, sino que vaya directamente en búsqueda de un número. O si la pregunta fuera, ¿quién desarrolló la cura contra? Si la pregunta habla de quién, probablemente lo que yo haga al momento de aplicar scanning es buscar un nombre que responda a esa pregunta ¿quién? Lo mismo cuando la pregunta es ¿dónde? Si digo ¿dónde no sé, se festejó o se celebra tal cosa? En ese caso voy a buscar el nombre de un lugar. Es decir, uno cuando hace la búsqueda de información específica no lee todo el texto, sino que escanea el texto en busca del dato que necesita. Muy bien, vamos con estas preguntas. Les dije antes que antes de ponerse a hacer esta actividad deben conocer de memoria el significado de las palabras que interrogan. De otro modo es muy difícil. Bien, la primera pregunta dice, what is another name for dengue? Palabra what, que significa qué o cuál. Name, palabra archiconocida, nombre. For dengue, dengue. Quizás ustedes dirán, bueno, no sé la palabra another. Bueno, busco el diccionario, investigo y veo que significa otro. So, what is another name for dengue? ¿Cuál es otro nombre para el dengue? Esa pregunta tengo que tener en mente cuando voy al texto para hacer el escaneo y encontrar el dato que me está pidiendo. En este caso que me pide, ¿cuál es el nombre? Perfecto. Seguidamente, when. When was the Japanese vaccine authorized? When was the Japanese vaccine authorized? Palabras que se parecen al castellano, autorizado, japonés. Palabra interrogativa que ya debería saber, ¿cuándo? ¿Cuándo? Japonés, autorizado. Tengo palabras que no conozco. Cuando tengo varias palabras que no conozco, siempre, como habíamos dicho en tutoriales anteriores, voy a ir a buscar la más extensa, en este caso vaccine. Busco, se parece un poco, vacuna. Entonces, Japanese vaccine authorized, vacuna japonesa autorizada. Y la pregunta es ¿cuándo? ¿Sí? Ahí sabemos que refiere a la pregunta de cuándo fue autorizada, ¿no?, la vacuna japonesa. O sea que el dato que me va a responder esa pregunta probablemente sea una fecha, porque pregunta cuándo. Ese dato lo voy a ir a buscar al texto. Y por último, palabra interrogativa, how long does recovery take? Palabras que se parecen al castellano, quizás recovery, no sé, a mí me parece parecida, no exactamente, pero recovery es recuperación. Si no, buscarían en el diccionario. How long es cuánto, de cuánto tiempo. How long does recovery take? Take es toma. Si no la sé, por supuesto tengo ese minuto para buscar en el diccionario. ¿Cuánto tiempo toma la recuperación? Entonces ese dato va a ser un número. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿2 meses? ¿3 años? Bien. Una vez que entendí las preguntas, yo sé que esos son los datos que tengo que ir a buscar con la técnica del escaneo. ¿Sí? ¿Cuál es el otro nombre para dengue? ¿Cuándo se autorizó la vacuna? ¿Y cuánto tiempo toma la recuperación? Muy bien. Para hallar estas respuestas con la técnica de scanning, ¿se acuerdan? No deberíamos tardar más de 1 minuto. De hecho, cuando yo les presento el texto en aula física, les doy 1 minuto por cronómetro. Y es lo que voy a hacer ahora, para que ustedes tengan el timing exacto y no se tienten o no crean de que no se puede hacer porque estamos lejos o porque estamos asincrónicamente, digamos, ¿no? Se puede, todo se puede. Así que
voy a establecer el cronómetro en 1 minuto, voy a poner el texto y cuando suene la alarma voy a sacar el texto para que ustedes puedan palpar bien la realidad. ¿Vamos? Bien, ese fue el primer minuto para la primera parte del texto. Deberían haber encontrado una respuesta. Vamos con la segunda parte para encontrar las otras dos respuestas. Bueno, muy bien. Hasta aquí entonces el tiempo para leer cada una de las partes del texto. Volvemos a las preguntas. Ustedes deberían de haber podido encontrar la respuesta de cuál es el otro nombre para el dengue. ¿Cuándo fue que la vacuna japonesa fue autorizada? ¿Y cuánto tiempo demora la recuperación? Bien, traten de pensar a ver si recuerdan ese dato. Mientras yo les pongo las respuestas. Muy bien, las respuestas son el otro nombre para la vacuna, para el dengue, la enfermedad del dengue es breakbone fever. Breakbone fever. Fiebre, fever, breakbone, rompehuesos. Espero que hayan logrado ese objetivo. La segunda pregunta era cuándo había sido aprobada la vacuna japonesa y sabíamos que estábamos en búsqueda de una fecha. La respuesta correcta en abril de 2023, in April 2023. Muy bien. Y por último, la pregunta era cuánto demoraba la recuperación, ¿sí? Si ustedes pudieron encontrar el dato, deberían coincidir con esta respuesta. Usually, usualmente, otra vez, L-Y-mente, usualmente entre 1 y 2 semanas. Bien, como ven, yo no leí todo el texto, ninguno de nosotros ha leído todo este texto, pero allí claramente está la respuesta de abril 2023. ¿Sí? Perdón. Y aquí claramente la respuesta de que lleva o que toma 1 o 2 semanas. Esa es la segunda parte del texto. Y en la primera parte del texto, el nombre que se le da también a este problema de salud, a esta enfermedad, dengue, dice breakbone fever. Como ven, son todos datos extraídos del texto. Bien, repito aquí un poquito las respuestas correctas.
Y con esto les voy a dejar otra actividad de scanning en el aula para que puedan aplicar. ¿Sí? Bueno, espero que haya sido útil. Nos estamos viendo la próxima. Saludos.